a toda la audiencia de We Love Nogales. Como se pueden dar cuenta, estamos aquí en las instalaciones de Rico High School y estamos bien emocionados porque la oficina del señor Velázquez, Alfredo Velázquez, superintendent de nuestro Santa Cruz County, trajo unas pizzas de lonche para los estudiantes y unos reconocimientos porque, como ven atrás, nos están ayudando a terminar nuestro primer Literacy Bus para Santa Cruz County. Los estudiantes de arte con Mr. Grijalva, que es el maestro de arte de clases aquí, han trabajado mucho y han puesto mucho su sonrisa, su corazón y todo su trabajo con las pinturas que han creado por dentro. Y también quería mencionarles que si no saben quién es el maestro de arte, el señor Miguel Grijalva, vamos a conocerlo, quiero invitarlos a conocerlo porque tiene una extensión de murales, es una persona bien reconocida en Arizona, en Nuevo México, en México, y tiene murales muy históricos y muy hermosos y pinturas hermosas que les voy a presentar ahorita en el salón, pero vamos a conocer al señor Grijalva, maestro de arte, y a sus estudiantes para... hola, Mr. Grijalva, muy buenos días, y thank you so much for your time. Thank you so much for the students, for the designs, for everything, for the emails, for working long hours, I bet, and for working extra time with the students here. But tell us, I'm very proud to introduce you because I know you're here on our county, on our small town, and you're a very famous and knowledgeable person of art. So just introduce yourself and show us around. Well, my name is Miguel Grijalva, and I've been a freelance artist for 22 years, painting murals as well in Mexico and here. Mm-hmm. Mostly in Tucson. If it was here, it was commercial or residential. And in Mexico, it was, if you go to Magdalena, Sonora, it's el Palacio Municipal de Magdalena. And I painted a mural titled Favores Celestiales. Y lo pinté en una técnica que se llama fresco, que un señor Nereo de la Peña, que fue mi maestro, me pasó la técnica y le puse el nombre Fresco de la Peña a la técnica porque es un fresco modificado que él realizó. So it's a form of fresco that he modified, passed it on to me, and we painted a mural. But here in Tucson, it's been like I said, mostly residential, commercial, and we moved down here from New Mexico about 4 years ago. Mm-hmm. So I just started here. A lot of the stuff that I did in New Mexico was mostly gallery, exhibiting, showing artwork in galleries and selling art. And but here I'm looking forward to murals. I'm looking forward to. That would be amazing, yes. And then we have a variety of murals in Nogales. That will be amazing just to expand all over our county. Murals everywhere. I know you've been working in some murals inside the school, right? And then outside the buildings of Santa Cruz County, of the school, the district. Right. Yes. That's awesome. I would love to. Also, if you can send us the pictures and we can put them in We Love Nogales Facebook and to show all of our audience and the town about all the work that you have done. But show me also the inside. I know. Also, I also want to thank the school, Mr. Estrada, the principal of the school, for opening the doors for us. One day, we just got together and he mentioned, Mr. Grijalva can help to do some artwork inside the literacy bus. And for the audience and for the people around Santa Cruz that doesn't know yet about our literacy bus, because it's barely gonna start going around, it's a mobile library where students, families, children can be able to go inside, pick up a book, check in the book, and have the same system of the library, because that way if they see the literacy bus around and they just want to check in a book from the library and then stop at Rio Rico Library or Nogales Library or Sonora, they can just drop off the book there, and we, eventually we're gonna have it back to the mobile library. It's gonna have hotspots, it's gonna have TVs, it's gonna have computers for students just,
to come in, get some time. We're gonna have art workshops, and I would love for you to and your students to be in one of them, you know, and we're just gonna cruise around. We're gonna cruise with the Santa Cruiser around the county. But if you can show us how you guys plan everything. And so we have our station here where we pour the paints in recycled plastic bottles. Because it's easier for the students to work directly from just a bottle rather than having to work from the can. Yes. So we have a little station here where, as you can see, we pour the paint. Yeah. And then from here we just transfer it on to this section where the artists are now just gathering, collecting the paint, pouring it on. We use a lot of the stuff we use is recycled. That's awesome. For painting palettes, we just use cardboard, and that's what we mix our paints on with colors. I love it. Thank you so much for that too. That's super cool and very creative. Yeah, and it's a process that's a lot less messy. You know, because after you're done with the cardboard, Right. as you can see in this section, it just follows the whole theme of the Cat in the Hat. Wow, good job, guys. It looks They're doing a amazing. wonderful Thank you. job. Thank you. I know, and guys, let me pass you the microphone and put you guys in the spot. But but tell me how I really, you know, wanna admire the students' work, and I just wanna them to tell me how I brought inside of the literacy bus, like what colors were there, or how, you know, plain, or what did you do, what did you use, why? Because it looks amazing. I came once and somebody was just making the drawings, but they had all these ideas. I can see the tires with different, you know, with different designs. So how did you guys came up with like the whole designs that were, you know, and the tires and then on the inside? We just really started off with Dr. Seuss, and that started as that for our base. We really like Cat in the Hat and like thing 1, thing 2. So we have our Cat in the Hat right here. We have thing 1, thing 2. We're gonna put a quote up there. Cool. And we have another quote in like right here. And we have more stuff in the making. We have the trees from the Lorax that are also in the making. We had to restart them. And just continued on with different books and cartoons. I love it. Oh my gosh, I love it. I don't know if awesome. Thank you. The camera just got here, so but it looks amazing. All the imagination and all the work that you guys put into it. It looks very nice, and I also wanted to, you know, to share and make sure that you guys know. I know I shared that before, but you guys are really making a difference, because this is our first mobile library in Santa Cruz County. And you know, it's the office of the Mr. Velasquez, the superintendent. They came out with, you know, the idea and the grant, but he also, when he was thinking about it, he wanted to make sure that it was for all of you guys to be welcome in the mobile library, to come and use it, to use the books, to use the internet, to use the laptops, to use the music, to come up with your own workshops, with your own, you know, paintings and present it here. So thank you very much for what you guys did, because I know it's gonna be all over Santa Cruz County, and you guys will be able to see and say that you designed this for like all of us. So thank you so much. Yeah, we just tried to make sure we had a little bit of everything. And like we have Charlie Brown, we have Rico, we have the Spurs back there, we have Cruz. All ages. Yeah, everything for everyone that we definitely tried to make sure everyone incorporated something. Yes, I love it. That's pretty cool. De verdad que mi admiración para todos. Muchas gracias por todo lo que hicieron. Los felicito y gracias. Y en la oficina del señor Velázquez les trajo pizza de noche. Están esperándolos para que calientitas, que no se enfríen, para que coman ahorita. Pero muchas gracias, de verdad que muchas gracias por todo su trabajo, gracias por todo lo que hicieron. No sé si queremos agregar algo más, Mr. Grijalva, o dejarles saber algo más a la audiencia de We Love Nogales acerca de sus estudiantes, del trabajo.
Sí, y que si tienen más proyectos, que si necesitan apoyo con los más arte, aquí estamos para eso. Aquí estamos para apoyar a la comunidad en cualquier forma que podamos ayudar. Muchas gracias. Y quiero darle las gracias también a el director Héctor Estrada también y felicitarlo. Sé que esta semana que acaba de pasar lo nombraron como... Lo nombraron por la Asociación de Student Councils de Arizona como administrador outstanding del año, así que si la audiencia de We Love Nogales está viéndolos y lo conoce, mándele saludos, mándele sus felicitaciones, porque tengo entendido que fue en todo el estado de Arizona y él fue nombrado como Outstanding Administrator of the Year. Así que las felicitaciones para Rio Rico High School, para ustedes como estudiantes. Y gracias de verdad por todo el corazón que pusieron allá adentro. Muchas gracias. Y gracias por ustedes, por el apoyo y la oportunidad. Gracias. Sí. Gracias. Este es un estilo que he estado manejando, que es uno de mis estilos favoritos. Estoy elaborando los retratos, autorretratos, en una forma impresionista. Me fascina mucho el estilo del impresionismo. Y aquí me gusta pintar muchos retratos también, aparte de eso. Estos dos retratos son de mis hijos. Ella también es una familiar de nosotros. Y todo ese trabajo que está allá también, todo eso es mío también. Estuve involucrado en varias competiciones. Did you play these? Sí. Go for it. Yeah. Mr. Velázquez, the office of Mr. Velázquez. Diferentes mediums también, acrílico, óleo, acuarelas, todas esas técnicas también las manejo. Estos videos que tienen Sí, gané primer lugar el año antepasado en la feria de Sonoita. Y este año volví a ganar primer lugar en la feria de este año de Sonoita. También en los fairgrounds. Y también enseño técnicas de retratos. Estos son estudiantes que tuve que también aprendieron muy bien, agarraron muy bien la técnica que les enseñé cómo elaborar los retratos. Y este viene siendo su taller aquí del Sí, este y el otro también, el otro salón también es el taller de cerámica y de escultura. Y este viene siendo taller, Este es el taller de arte. taller de arte. ¿Cuántos estudiantes tienes por lo regular? En un total tengo como 140. 140 en total. Y Total. de diario, cada clase, cada Cada día clase recibe. tiene unos 28 a 30 estudiantes y son 5 diferentes clases. O sea que sí son los 150 de diario. Sí. Y Mr. Grijalva, a la oficina de Mr. Velázquez, superintendente de Santa Cruz County, vamos a compartir micrófono, pero él le quería dar mucho las gracias por todo el trabajo y su dedicación que hizo a usted y a sus estudiantes. Este certificado de apreciación es para usted. Muchas gracias por todo el trabajo que hizo, los diseños, colaborar con todos los estudiantes, poner todas las mentes juntas en un pedacito de autobús. Así que muchas gracias por eso. Y Gracias a ustedes y muchas gracias a Alfredo Velázquez. sí, muchas gracias. Y este es para todos ustedes, para todos los estudiantes que están aquí. Y este reconocimiento es para ustedes también. Es un reconocimiento, les está dando gracias la oficina de Superintendent's Office a Mr. Alfredo Velázquez por todo el trabajo que hicieron en el Literacy Pass. Por pintarlo, por idearlo, por cortar las letras, poner las letras, poner pinturas, dejar pinturas listas, a lo mejor lavar, ¿no? Unos que les tocó lavar. Así que de todo corazón, muchas gracias y esto es para ustedes junto con la pizza, así que buen provecho. A ustedes, gracias. Y este reconocimiento es para Héctor Estrada, a ver si nos los llegamos a encontrar por ahí. Los saludamos y le dejamos saber también, le damos las gracias de parte de Santa Cruz County, Mr. Alfredo Velázquez Office, Superintendent's Office. Pero muchas gracias por su tiempo, gracias a todos ustedes. Me encanta ver el Literacy Pass ya casi listo para andar por Santa Cruz County. Así que muchas gracias y prenderlo y vámonos. Ahora sí, un aplauso, muchachos, un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Gracias.